El contexto de este devocional es Génesis 34, 1 al 31. Pero como Siquén había mancillado a su hermana Dina, los hijos de Jacob respondieron a éste y a su padre con engaños. Les dijeron: no podemos entregarle a nuestra hermana a un hombre incircunciso. Entre nosotros eso es algo vergonzoso. Pero accederemos con esta condición: si ustedes han de ser como nosotros, todos los varones entre ustedes deben circuncidarse. Entonces sí, les daremos nuestras hijas y nosotros tomaremos las de ustedes, y habitaremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos hacen caso y no se circuncidan, tomaremos a nuestra hija y nos iremos de aquí. Estas palabras les parecieron bien a Hamor y a su hijo Siquén, y no tardó el joven en cumplir con esa condición, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Fueron entonces Hamor y su hijo Siquén a la puerta de su ciudad y hablaron con los varones de su ciudad. Les dijeron: estos varones vienen a nosotros en son de paz. Habitarán en el país y harán negocios en él, pues hay en la tierra bastante espacio para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Pero estos hombres aceptan habitar entre nosotros con una condición: para que seamos un solo pueblo, todo varón entre nosotros debe ser circuncidado, así como ellos son circuncidados. Su ganado y sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente tenemos que aceptar y ellos habitarán con nosotros. Génesis 34, 13 al 23. Hamor había vendido parte de su campo a Jacob a fin de que éste se estableciera en su territorio. Este tenía un hijo llamado Siquén, un joven príncipe del lugar. Un día, viendo que Dina, la única hija de Jacob, había salido sola, Siquén se aprovechó de ella y la forzó a tener relaciones sexuales con él. Luego de cometer este acto tan despreciable, este joven se sintió muy atraído hacia la muchacha y por ello le pidió a su padre que hablara con Jacob para pedirla en matrimonio. Obviamente, Jacob se enteró del ataque que Dina había sufrido. No obstante, no mostró ningún tipo de reacción. A diferencia de su padre, los hermanos de la joven se indignaron muchísimo al saber lo que había ocurrido. En las culturas antiguas del Medio Oriente existía un fuerte sentido del honor familiar, lo suficientemente fuerte como para usar la violencia para defender la honra de uno de sus miembros. Eso hizo que estos hermanos sintieran una gran responsabilidad por proteger a su hermana. Muy pronto, la falta de reacción de Jacob, su apatía y su negativa a hacer lo correcto en cuanto a su familia animaría a dos de sus hijos a cometer un hecho muy malvado. Ellos protegerían el honor de Dina, pero lo harían de una manera escandalosa. Cuando las cabezas que Dios ha puesto no asumen el liderazgo apropiado, se crea un vacío, el cual con frecuencia es llenado pecaminosamente. Cuando un líder no administra justicia como es debido, las personas se sienten impulsadas a tomar la justicia en sus propias manos y con frecuencia de una manera incorrecta y desmedida. A pesar de la furia que sentían por lo ocurrido, cuando Hamor fue a hablar con Jacob y con los hermanos de Dina para pedirla en matrimonio, ellos no demostraron su enojo, sino que por el contrario, actuaron como si lo que allí había sucedido fuese algo sin importancia. Por ello, ante la propuesta de Hamor, los hijos de Jacob pusieron una única condición para entregar a Dina como esposa para Siquén. Tanto él como todos los hombres del lugar debían circuncidarse, es decir, aceptar llevar en su cuerpo la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y sus descendientes. Sin sospechar nada, Hamor y su hijo estuvieron de acuerdo con el requerimiento de los hermanos de Dina, y Siquén no tardó en llevar a cabo su parte del trato. Tal vez ellos aceptaron esta demanda tan extrema porque la circuncisión no solo se practicaba entre los israelitas, sino también en otras culturas antiguas. Además de eso, más allá de la atracción que Siquén sentía por Dina, seguramente tanto su padre como él se sentían felices de poder hacer alianza con una familia tan grande, rica e influyente como la de Jacob. Luego de circuncidarse, Hamor y Siquén fueron a hablar con los hombres más notables de la ciudad, quienes se reunían a sus puertas a fin de convencerlos de someterse al doloroso procedimiento de la circuncisión. Ellos explicaron que esa era la única condición que los hijos de Jacob habían exigido a cambio de hacer con ellos un acuerdo ventajoso. Según Hamor y su hijo,
Los beneficios de este pacto serían incalculables, ya que ellos podrían apropiarse de las hijas de la familia de Jacob como esposas, de su ganado, de sus bienes y de todos sus animales. La ganancia potencial de riqueza hizo que la oferta valiera la pena para los hombres de Siquén, y entonces accedieron a circuncidarse. Sin embargo, la aparente calma que demostraron los hijos de Jacob al proponer este trato a los hombres de Siquén formaba parte de un engaño planificado y calculado. Con palabras en apariencia amables, ellos escondían un terrible deseo de venganza. Sus intenciones al poner en marcha su plan eran innegablemente maliciosas. Sin embargo, las cubrieron con una, entre comillas, excusa espiritual, y utilizaron a su hermana como justificativo para el mal que pretendían cometer. Según lo que dijeron los hijos de Jacob, dejar que Dina se casara con un hombre incircunciso era algo vergonzoso. ¿Pero acaso no lo era planear una venganza cruel y sanguinaria? No obstante, a ellos no parecía importarles el daño que planeaban causar. ¿Y Jacob? Mientras sus hijos tomaban las riendas en este asunto, el padre de Dina mantuvo un rol totalmente pasivo, aceptando sin problemas la propuesta de unión entre israelitas y cananeos que hizo Hamor. Para Jacob, el hecho de que los hombres de Siquén se sometieran al ritual de la circuncisión parecía ser suficiente. Evidentemente, Jacob había olvidado las palabras de su padre Isaac, quien antes de dejarlo partir hacia Padán Aram le había advertido en cuanto a no formar familia con ninguna mujer de Canaán. Lo que Jacob no había entendido es que la circuncisión solo era una señal externa, y que si una persona se sometía a este procedimiento sin tener en cuenta su sentido espiritual, esta señal no tenía ningún valor ni sería aceptada por un Dios santo. Esto es lo que expresa el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Romanos 2, 28 y 29. Lamentablemente, el error que cometió Jacob es el mismo que cometen miles de cristianos hoy en día al creer que la verdadera relación con el Señor consiste simplemente en un ritual de formas. En la actualidad, muchas personas se congregan, se hacen miembros de una iglesia o se bautizan creyendo que con ello tendrán la salvación asegurada. Recuerda, todas estas son expresiones públicas de la obra de Dios en el corazón de las personas. Sin embargo, por sí solas y sin una vida de santidad que las respalde, ni la circuncisión, ni el bautismo, ni la membresía de una iglesia significan algo para Dios. Piénsalo. Si te haces miembro de una iglesia o te bautizas, pero tu vida no da muestras de haber nacido de nuevo, es una farsa. Con ello, solo conseguirás traer descrédito a la causa de Cristo, porque estás poniendo en ridículo lo que significa realmente ser un cristiano.